Pues nada, vamos a comenzar con esto inmediatamente. El título de mi disertación pues, es el ciberlenguaje y las transgresiones ortográficas en estudiantes del 12º grado, implicaciones curriculares y lingüísticas. El ciberlenguaje, el uso de los géneros cibernéticos, lo conocemos todos, ¿verdad? Utilizamos el WhatsApp, utilizamos los foros sociales, los chats, el correo electrónico, pero cómo eso incide en nuestros estudiantes, eso es parte de la investigación. Definitivamente el ciberlenguaje ha impulsado una forma diferente de utilizar el lenguaje en español, en todos los idiomas, pero la investigación se centró en el idioma español. En 1991, Ferrara, Brunner y Whitmore descubrieron lo que era el ciberlenguaje, que es una forma de escritura que usa la brevedad para oralizar el discurso, al expresar ideas y sobre todo emociones. Crystal, 10 años más tarde, en el 2001, indicó que la lingüística, y la ciencia que estudia el lenguaje y su evolución continúa evolucionando a causa de la tecnología. Y Sánchez en el 2014 dijo esta frase, fue muy interesante: el ciberlenguaje debe ser tocado, trabajado, estudiado y aplicado por los diseñadores de currículos que parecen que están muy bien. ¿Cuál fue el problema de la investigación? El problema de la investigación fue evaluar las transgresiones o errores, ¿verdad?, ortográficos en el ciberlenguaje de estudiantes de 12º grado para reconocer las posibles implicaciones curriculares y lingüísticas. Dentro del contexto académico, los estudios previos fueron sumamente amplios. Yo podría decir que fue una de las partes más amplias de la investigación, que fue una investigación mixta, lo voy a mencionar más adelante. Prensky en el 2001 indicó que estos chicos son nativos digitales. Ya ellos nacen con la tecnología bajo el brazo. Nosotros somos inmigrantes digitales. ¿Y qué dice él con eso? Que han experimentado un cambio radical respecto a las generaciones predecesoras y que la influencia de los recursos tecnológicos en los ambientes educativos está bien marcada. Eso fue en el 2001. Si Prensky lo hace el análisis después de la pandemia, creo que estaría muy orgulloso de esas palabras. Pavin en el 2011 también anticipó para aquel tiempo que la experiencia académica del futuro sería una mediada por los recursos tecnológicos y que es ético que los maestros enseñemos a cómo usar las tecnologías en nuestro beneficio, ¿verdad?, en beneficio de las potencialidades pedagógicas. Christopherson reitera que el ciberlenguaje transforma la escritura en su tipología, su ortografía, morfología y sintaxis al combinar o omitir partes del discurso, que es lo que más vemos. Esta investigación tuvo un marco teórico sumamente rico de dos teorías: la teoría del conectivismo de Stephen Downes y George Siemens del 2004 y la de Francisco Just de la ciberpragmática del 2001. Prácticamente son teorías nuevas, por llamarlas así. Incluso tuve la dicha de comunicarme con Francisco Just para abonar a los estudios de la investigación, al proceso investigativo. ¿Qué dice la teoría del conectivismo? Pues que mediante los nodos o vínculos que los estudiantes obtienen a través de la tecnología, pueden hacer de su escuela un ecosistema de conocimiento. No tenemos que luchar con esa tecnología. Y Francisco Just indica que el individuo es el que da relevancia a los contenidos a los que tiene acceso. Aquí el problema no es la tecnología, son los contenidos que se escogen a través de la tecnología. La metodología, como mencionaron algunos de los compañeros, pues también es una metodología mixta, así que fue un trabajo monumental. Se utilizó un diseño explicativo secuencial, es decir, se trabajó por fases. Primero se trabajó la fase cuantitativa y la fase cualitativa reiteró esos hallazgos. Esto para evitar los sesgos en la investigación. Aquí está el diseño, ¿verdad? Se trabajó la primera fase, fue la recopilación de los datos cuantitativos con una prueba para evaluar las transgresiones o los errores ortográficos en la escritura análoga. Es una prueba de 20 reactivos y una planilla de frecuencias de las transgresiones ortográficas que se trabajó con un chat por medio de Google Classroom durante 6 semanas, con temas de interés para los jóvenes. Una vez se recopilaron esos datos, se pasó al análisis de los mismos
por un análisis descriptivo e inferencial, un análisis de frecuencias primero, contabilizando cuántos errores o transgresiones se identificaron por categorías, y luego con ambas frecuencias se realizó una prueba de correlación de Pearson. Reservando esos hallazgos, esos datos, pasamos a la fase 2, que fue un grupo focal de 11 estudiantes que quisieron participar voluntariamente, eso fue un dato importante, que fueron voluntariamente, y entrevistas a 5 maestros que le daban clases a esos estudiantes, 2 de español, 2 de ciencia y 1 de educación especial para integrar los subgrupos. Una vez se recopiló las preguntas del grupo focal y las entrevistas, se procedió con el análisis cualitativo, que yo utilicé el modelo Walcott, también de descripción, análisis e interpretación. Ya con ambos grupos de datos se pasó a la interpretación del análisis completo por medio de una magnífica triangulación de datos que pues fue una de valor agregado, teniendo los datos de la fase cuantitativa, dijo que determinó que había una relación entre las transgresiones ortográficas en el ciberlenguaje y la calidad de la escritura de los estudiantes. Esa fue una de las partes de la triangulación. Otras fueron las respuestas del grupo focal y otras fueron las respuestas de los maestros en las entrevistas. Como mencioné anteriormente, esta investigación tuvo 4 instrumentos de la investigación. Tuvo 2 cuantitativos, que fue la planilla de frecuencias de las transgresiones ortográficas, la prueba para evaluar las transgresiones en la escritura análoga, que fue la prueba de los 20 reactivos, y los cualitativos, que fue la guía de preguntas para reconocer las motivaciones que tienen los estudiantes, los jóvenes, al momento de cambiar el lenguaje, el ciberlenguaje, por medio del grupo focal y la entrevista a los maestros. Como diría uno de los compañeros, se toma en consideración a los actores, ¿verdad?, de ese problema. La discusión de los datos cuantitativos. Esto responde a las 5 preguntas. Una pregunta pues era esa: ¿cuáles son las transgresiones ortográficas más frecuentes en el ciberlenguaje? El uso incorrecto de los signos de puntuación. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo en ello, ¿verdad? La síncopa, por abreviación incorrecta o atípica, es la supresión, ¿verdad?, cuando se le quitan elementos a la palabra en español. La adición de los elementos pictóricos, los emoticones y los emoticones de los emoticones. Brenda Borchado ha escrito mucho, decenas de artículos sobre eso, porque realmente se puede hacer una tesis de los emoticones, y el empleo de los vulgarismos, el AIGA, ¿verdad?, cuando cortamos la palabra y tantas otras que ya conocemos. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia de las transgresiones ortográficas en el ciberlenguaje y la calidad de la escritura análoga de los estudiantes? Pues existe, se determinó en el estudio, que existe una relación positiva entre la frecuencia de las transgresiones en el ciberlenguaje y la calidad de la escritura de los estudiantes. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de transgresiones en el ciberlenguaje, en ese chat, pues mayores transgresiones en la escritura análoga o formal. ¿Y esto repercute en qué? En una pobre calidad de la escritura análoga o formal. En cuanto a la discusión de los datos cualitativos, las entrevistas de percepción, el ciberlenguaje, de acuerdo con los maestros, afecta negativamente las destrezas de escritura y las habilidades comunicativas en español, que ejerce una influencia negativa en la calidad de la escritura análoga, que los estudiantes no discriminan entre el código formal y el informal. Eso lo sabemos, eso no es un hallazgo, podríamos pensar. Sí, nosotros que quizás hemos estudiado, pero si dentro de la próxima generación, ya no sería la centennial, ¿verdad?, sería otra, no se da la importancia al lenguaje formal, ahí realmente no va a haber discriminación entre lo que escribimos en el salón de clase y lo que escribimos en el grupo del chat. Destacan que hay transgresiones en la acentuación, los signos de puntuación han desaparecido y la cantidad de abreviaciones incorrectas y, más que incorrectas, atípicas. Esto fue una de las partes de los temas emergentes de las categorías de análisis, y fue la poca motivación que mencionaron los maestros de parte de los estudiantes respecto a escribir correctamente.
que no escriban correctamente no es que no se les enseñe, es la poca motivación que tienen en hacerlo. ¿Usted me entiende? ¿Tú me entendiste? Ah, pues ya. Y eso no puede ser así. El grupo focal. ¿Qué dijeron estos jóvenes, estos 11 jóvenes de grado 12 que están en ese proceso de transición del nivel superior a la universidad? Pues que su principal motivación es comunicarse fácil y rápidamente. En ese momento, 2021, que existía un tránsito, un cambio entre el ciberlenguaje y otros mecanismos comunicativos. Porque, sí, pero es que ya no son los emoticones. Ahora yo envío un voice. De hecho, tengo un artículo que lo publiqué en New Jersey sobre eso. Se usa más el voice que el ciberlenguaje. Los stickers, dice, yo ahora mismo te puedo hacer un sticker y ese sticker corre por todo nuestras redes. Entonces, ya que escribías con unas deficiencias, ya no me vas a querer ni escribir. Porque el voice es más efectivo, es más rápido porque tienden a la inmediatez. Ellos también reconocen que el uso tecnológico mayor es el WhatsApp. El voice. El WhatsApp. Pero WhatsApp envía 100.000 millones de mensajes al día. Y todos los días aumenta la cantidad de usuarios. Reconocen ellos, y esta es la parte que me llamó mucho la atención, que ellos modifican, ellos saben que ellos modifican su escritura al enviar los mensajes de texto. Es que si no es para la maestra, yo te lo puedo enviar así. Pero el uso, la reiteración, el hábito, no se queda grabado. El ciberlenguaje, ellos indican que afecta la forma de escribir porque tiende a la informalidad en la redacción. Sabemos que les encanta redactar, ¿cierto? Pues entonces si también tiende a la informalidad, pues es un reto agregado a nosotros como maestros. Y que incluso mencionaron que se les dificulta descifrar los mensajes que ellos mismos envían por las transgresiones ortográficas en los mensajes. Tuve el grupo focal, terminó el grupo focal, me escribió que si yo quería decirte que a veces yo le pregunto a mi amiga, mira, ¿qué significa tal cosa? Yo le dije que sí, pero yo no lo entendía. Porque se abuchona, esa es otra parte que puede ser una investigación social. Pero hasta dónde ellos acceden a seguir con esto por la moda, por la presión. Esta investigación buscó implicaciones curriculares y lingüísticas en el programa de español, en el estudiante, en el maestro, en el tipo de enfoque educativo y la conectividad. Se indicó que el programa de español debe proveer mayores recursos digitales. Esta investigación yo la comencé en el 2016. La pandemia trajo un desvío a esta investigación magnífico, ¿verdad? Porque pudimos ver lo que pasó de la pandemia en adelante. Pero vamos a proyectarnos como estaba antes. Hay que añadir esos recursos digitales que realmente hubo resistencia a ellos, ¿verdad? Fue difícil. Que se estimule el escribir textos sobre la sociedad actual. Ellos, pues, no son simplemente receptores de contenido, ellos tienen que redactar. Si ellos escriben, se dan cuenta de la importancia, pero temas que sean adecuados a su edad, a sus intereses también. Que el estudiante continúe siendo el centro, claro que sí, actualmente el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, pero que también sea codiseñador de su aprendizaje, porque según dice la teoría del conectivismo, ellos tienen acceso a muchos contenidos, considerando lo que dijo Prensky, que es un nativo digital. No podemos, ¿verdad? Tenemos que borrar aquella idea de que el maestro es el que lo sabe todo, porque ya eso no es así, hace tiempo que no es así. Que el maestro, como han mencionado otros compañeros de ponente, sea facilitador, pero más que un facilitador, sea un modelo de la lingüística puertorriqueña. Y a veces uno dice eso y el que no está español dice, ay, es que usted es maestra de español. Y no. Porque si el maestro que no es de español no da el ejemplo, no corrige acento, no motiva, ¿qué van a hacer nuestros jóvenes? Realmente, todos tenemos que hacerlo, si no es responsabilidad de todos. Eso es así. Y ahí es donde los programas de educación superior tienen que ver también qué maestros están graduando. Porque no solamente el maestro de materia. La lengua,
investigación es la lingüística puertorriqueña, desde 1493 en adelante, y realmente es sumamente enriquecedora. Así que el maestro debe ser ejemplo de ella. También debe conocer las competencias digitales, que el estudiante no sepa más que el maestro, porque entonces nos quita la autoridad. Y si no estamos compitiendo, el estudiante que sea codiseñador, como dijo la compañera, y el compañero, que se siente junto con el maestro para esos primeros días, que vamos a trabajar, ¿verdad? Guiándolo, pero que ellos se sientan parte de eso. El enfoque actual es semántico-comunicativo, que también tiene un enfoque tecnológico, en donde se toma en consideración el canal, que es la tecnología, que la conectividad sea gratuita en todas las escuelas puertorriqueñas, con la infraestructura necesaria para que se pueda competir a nivel mundial. Implicaciones lingüísticas fueron categorizadas en 3 áreas. El ciberlenguaje. El ciberlenguaje es una estrategia comunicativa. No podemos tapar eso con una mano. Está entre nosotros. América Central y América del Sur tienen programas educativos de maestros solamente en eso. ¿Qué ha pasado con Puerto Rico? Solamente he encontrado 3 investigaciones. Nieves 2012 y otra más que no tengo aquí las referencias. Porque es como si negáramos que ese problema existe. No tenemos que negarlo, tenemos que actuar sobre él. Que es importante que los estudiantes interpreten el mensaje, pero correctamente. Podemos utilizar el ciberlenguaje, pero utilizando la escritura correcta, que es una influencia en la evolución lingüística de Puerto Rico, más allá de la indígena, del español, el africano, de la transculturación con los anglicismos, el ciberlenguaje. Eso es algo que está. Y que si no, los demás países van a seguir evolucionando y nosotros nos vamos a quedar atrás. Y considerar que el español siempre se encuentra en evolución. Respecto a los emoticones, pues estos tienen función morfosintáctica. Cuando hemos visto quizás en el grupo de WhatsApp un tomate y una carita dormida. ¿Lo han visto? ¿No? ¿Qué significa eso? Tómate un descanso. Ellos lo entienden, nosotros no. Tómate un descanso. Morfosintáctica. Con la combinación, hay más de 3.500 tipos de emojis, de emoticones. Hay diccionarios en internet sobre eso. No podemos decir, eso no existe. Nuestros estudiantes tienen que saber solamente lo que dice. No. Hay que ver cómo está evolucionando el español. Léxico semántica. Ya no tengo que escribir una frase. ¿Cómo te sientes? Bien, mal, carita feliz, carita triste. Sustituyen completamente la palabra. Peligroso para nuestro idioma. Y es pragmática. No es lo mismo escribir qué bien con una carita sonriendo al lado a qué bien con una carita molesta. Tiende al sarcasmo, a la ironía. Todo eso tiene significado. Las grafías atípicas, pues cuando por ejemplo usted recibe un mensaje con todas letras mayúsculas, pues sepa que le están gritando. No es porque se equivocó, eso tiene una intención. Eso es lo que ella trae, Magda, y es muy cierto. Que a veces uno escribe una palabra y automáticamente te sugiere el ritmo. Sí, está el emoticón, y te borra la pero palabra. tienes que escribir el emoticón primero y después escribir el otro. Sí. O te lo borra. Eso es el algoritmo. El algoritmo trabaja por nosotros. Sí. Pero nosotros no podemos dejar que la vida se nos vaya un algoritmo, menos el lenguaje. Pero es así. Y a mí Pasó el tiempo vocal. me llama la atención una cosa, y es que, por ejemplo, en Facebook o lo que sea, cuando uno está leyendo los comentarios, que la gente escribe una de horrores ortográficos. Si tú corriges a la gente, entonces empieza la otra gente a pelearte así, porque que tiene que tú estar corrigiendo, tú sabes. Y yo digo, bueno, pero es para que la gente escriba, o sea. Es otro entorno. Sí. Pero ahí es donde nosotros como profesionales de educación tenemos que preocuparnos. Porque, por ejemplo, los estudiantes tienen que saber que sí existe un código formal y un código informal. Pero que ellos sepan discriminar. La preocupación es que pasando los años, generación tras generación, dejen de discriminar. Entonces se nos va a hacer muchísimo más difícil que eso quede
arraigado. Terminamos aquí, que compensan aspectos comunicativos no verbales. Recomendaciones, pues mire, divulgar los hallazgos en escenarios de educación superior para que sean considerados para la preparación de maestros. Creo que hemos todos coincidido en el mismo punto. Yo soy maestra, Missy es maestra, Mister es maestro, pero tenemos que ser modelo, tenemos que reforzar. Es que la profesión del magisterio pues no motiva, pues vamos a buscar personas que sí se motiven, vamos a buscar las condiciones, porque nosotros estamos educando personas. Y vuelvo al punto, nosotros tenemos una particularidad cultural y política única, pero América Central y América del Sur están acabando. Nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar a la vanguardia. Y ahí está el maestro, cómo se está preparando. Colaborar con la adaptación de proyectos curriculares en español, pero porque la investigación era en 12º grado, pero entiendo que ya de 7º grado en adelante es bien necesaria. Integrar el segmento curricular, el ciberlenguaje aplicado al desarrollo de la ortografía en español, que es parte de la disertación, y priorizar la enseñanza de la ortografía con el uso del ciberlenguaje. El maestro puede tener, porque Teams lo provee, un chat. Por seguridad se elimina el chat, pero se puede tener con unas reglas, unos parámetros, ¿verdad? Y que el maestro se comunique en la hora de clase y que el estudiante lo obligue, ¿verdad? Como quien dice, lo motive a escribir la palabra con el acento. Como hicimos ahora con la prueba mental. Vamos a conocer dónde está el área de los símbolos, que para eso están. Lo que hay en los símbolos son los acentos, los puntos, signos de interrogación, exclamación. Que no le digan las orejitas en 4º año, los signos de interrogación. Ese ciberlenguaje que se puede trabajar con la ortografía. Y promover el estudio histórico evolutivo de la lingüística puertorriqueña, que es una de mis metas, poder hacer un libro con todas estas agregados que enriquecen tanto la lingüística puertorriqueña, ¿no? Desde nuestra etnia, el área de la transculturación, desde 1898 el área hispanoamericana y ahora el ciberlenguaje. Las referencias, que le mencionaba que la última investigación que pude consultar puertorriqueña sobre eso fue la de Nieves, que fue una réplica sobre el lenguaje cibernético del Chañol. Trabajamos con la UNICEF, que la América Central y América del Sur trabaja con UNICEF, Hernández 2016 también, que es de Puerto Rico, y Ostolaza, que el informe final sobre el idioma de Puerto Rico, el más reciente es del 2001, estamos en 2023. Así que entiendo que hemos resumido bastante, muy agradecido de la oportunidad.